La Pulsar N160, la Naked urbana de baja cilindrada de Bajaj, imponente, atractiva, potente, una máquina con buena tecnología, una moto que se confunde fácilmente con su hermana mayor, la Pulsar N250, una de las 160 más completas, aunque no es la moto perfecta, y acá te presento las 10 cosas que debes saber antes de comprar la Pulsar N160 en su modelo 2025. I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, no. Número 10. Iluminación. Algo de lo que se destaca la Pulsar N160 es su iluminación. Más allá del diseño de su faro, ofrece buena amplitud y profundidad en la oscuridad, y en caso de que te compres esta máquina y en la noche notas que la luz está muy arriba o está muy abajo, lo bueno es que se puede ajustar fácilmente el nivel del proyector, girando una perilla de color roja ubicada en la parte de atrás del faro sin necesidad de utilizar algún tipo de herramienta. Además encontramos el stop en LED con el característico diseño de las Pulsar, las direccionales son convencionales, lo que la diferencia de la Pulsar N250 que son en LED. Número 9. Atributos. La Pulsar N160 se destaca por su buena potencia, buena fuerza, un diseño diferente a lo que estamos acostumbrados, buen sistema de frenos. Esta moto es una máquina que debido a su precio y valor del seguro obligatorio ha tenido mejor acogida en el mercado que la Pulsar N250. En cuanto a la reventa de la Pulsar N160 en el mercado de segunda mano, el precio ronda entre los 8.600.000 pesos y 10 millones de pesos modelo 2024. Número 8. Competencia. La Pulsar N160 es una máquina que se diferencia ante otras motos de su categoría por su sistema de frenos, y tal vez por esto no sea la 160 más barata. Por ahora en el mercado tenemos la Apache 160 4 válvulas FI ABS de TBS, la Hong 160R de giro, la X-Blade 160, la Gixxer 150 FI ABS de Suzuki, la nueva FZ 3.0 de Yamaha, la Pulsar NS 160, entre otras motos. Número 7. Propósito. El propósito de la marca Bajaj con la Pulsar N160 es ofrecer una máquina urbana que tenga un buen desempeño en la ciudad, una moto para el día a día con buena tecnología, y a pesar de que no es una moto diseñada para viajar, te brinda la potencia necesaria si te gusta salir los fines de semana, ya que con esta moto puedes recorrer muchos kilómetros gracias a su autonomía y buena capacidad de combustible. Número 6. Seguridad. ¿Qué te ofrece la Pulsar N160 en seguridad? Lo primero, sus frenos. Tenemos un sistema de ABS doble canal que es uno de sus mayores atributos. Las otras motos de su competencia solo tiene ABS en la llanta delantera, y un detalle no menos importante es que las líneas de los frenos son aceradas o blindadas, y esto contribuye a una mejor eficiencia del frenado durante el tiempo. Aunque no todo es perfecto, ya que las llantas son de la marca Eurogrip, que debido a su compuesto son de larga duración, pero no la mejor adherencia en piso húmedo. Y amigos, las llantas también hace parte en la seguridad de una motocicleta, así tenga frenos ABS, y es algo que les hace falta mejorar a todas las marcas. Lo segundo, su iluminación. No todas las motos que tengan un faro LED es garantía de una buena iluminación en la noche, pero en la Pulsar N160 tendrás una buena iluminación en zonas oscuras, y eso contribuye demasiado a nuestra seguridad. Número 5. Motor. El motor de la Pulsar N160 de esta máquina hasta el momento ha salido bueno, aunque las reseñas encontradas son de motos que no superan los 15.000 kilómetros, teniendo en cuenta que es una moto relativamente nueva en el mercado latinoamericano. Y lo que más destacan es que es una moto con muy buena fuerza, sin dejar a un lado su buena potencia. Esperemos que este motor siga así durante el tiempo cuando tenga más kilometraje, y también depende del cuidado que tengamos con ese motor. Número 4. ¿Qué es lo nuevo de su modelo 2025? La nueva Pulsar modelo 2025 vemos unas defensas de la marca FP, y me parece que están más bonitas que las otras defensas tipo oreja, y tenemos dos nuevos colores, y estas motos son ediciones especiales.
porque no todo el mundo le gusta una moto con tantos colores y es por eso que no la vemos en la página del grupo UMA. Pero sería bueno que las dejaran de forma permanente. El primer color, azul petróleo, plata mate, con unos detalles en naranja. El azul petróleo predomina en su faro, en la quilla y en el tanque con un perlado que se ve hasta bonito y me gusta que el color sea brillante. El plata mate predomina en el guardabarro delantero, en las tapas laterales del tanque y en la parte posterior de la moto, y cuando se habla de colores ya es cuestión de gustos y a mí me parece una moto muy bonita con este color. Con el otro no tanto, que sería el plata mate verde army con detalles en verde lima. El plata predomina en el guardabarros delantero, en el tanque y en la quilla. El verde army en el faro, en las tapas laterales. Se notan también que son mate y a algunos les parecerá el antiguo color verde de la policía. En la parte posterior vemos el número 160 de buen tamaño, dejando claro su cilindrada y no confundirla con la Pulsar NO50. En las dos motos tenemos un protector en el tanque y también otro detalle en los rines que los veo como muy sencillitos. Amigos, no le encontré más cambios. Si usted le nota otros cambios lo puede dejar en los comentarios. Número 3. Potencia y velocidad. La Pulsar N160 es una de las motos más potentes en su categoría y en esta máquina tenemos 15,78 caballos y un torque de 14,65 Nm. La máxima velocidad de la Pulsar N160 te puede dar los 115 km por hora sin llevar al límite su motor, y con más exigencia algunas personas dicen que le han sacado más de 130 km por hora, pero ya es demasiado para un motor 160 con esta configuración de motor y esperemos que después no se quejen de que el motor le salió malo. Número 2. Características adicionales. En la Pulsar N160 tenemos defensas de la marca FP, un puerto USB muy bien ubicado, cadena tipo O-ring para mayor duración, sensor en la pata con apagado de motor, sillín con textura antideslizante, escape ventral para darle un toque más limpio a esta máquina, gato central que facilita los mantenimientos, tablero semidigital muy completo con indicador de marchas, la hora, entre otros. En la India ya se actualizó con un tablero totalmente digital y conectividad, aunque no ha sido del agrado de muchos por su diseño de este tablero. Todavía no hay información de cuándo podría llegar esta moto actualizada. Amigos, les pregunto, ¿cuál prefieren? ¿El tablero semidigital o el nuevo tablero 100% digital que incorpora la N160 en la India? Llantas de la marca Eurogrip sin cámara, adelante 100/80/17 y atrás 130/70/17. Suspensiones, atrás monosuspensión con ajuste en precarga, adelante convencional de 33 milímetros y 130 milímetros de recorrido. Frenos, adelante disco de 300 milímetros con ABS y pinza de 2 pistones de la marca italiana Grimeca, y atrás disco de 230 milímetros con ABS y pinza de un solo pistón. Altura del asiento, 795 milímetros. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. No es una moto alta. Tenemos un peso de 154 kilos en seco. Sí es una moto un poco pesada, no se puede negar, pero esto hace que la moto sea más estable a altas velocidades. Capacidad de combustible 14 litros, unos 3,69 galones. Muy buena capacidad para una moto urbana. El tipo de gasolina no se especifica en su manual y en los puntos de venta recomiendan gasolina corriente. Esta moto la llenaríamos con unos 57,000 pesos de gasolina corriente. El consumo de combustible de la Pulsar N160 en promedio ronda los 150 kilómetros por galón, unos 40,6 kilómetros por litro, y tendríamos una autonomía en total de 553 kilómetros hasta dejar el tanque totalmente vacío. Motor de la Pulsar N160. Acá tenemos un motor de 164,8 centímetros cúbicos y te la venden como una 160. Bien por esa parte. Cuenta con 2 válvulas, doble bujía, inyección electrónica, relación de compresión 10:3:1, refrigeración por aire y aceite. Acá pueden ver su radiador, caja de 5 velocidades. Además, este motor tiene balanceador para reducir vibraciones. Número 1. Precio. Pero antes los invito a suscribirse a este canal, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos.
Ahora pasemos al precio de la Pulsar N160 modelo 2025 con y sin papeles. Precio Pulsar N160 modelo 2025 en estos colores: 10.999.000 pesos, unos 2.852 dólares. En México, 47.199 pesos mexicanos en sus colores convencionales. Precio Pulsar N160 modelo 2025 con papeles en este punto de venta, dirección y teléfono en pantalla. Para más información, 11.717.000 pesos, unos 3.038 dólares, amigos. Y ustedes se preguntarán, ¿esta moto ha presentado fallas? Y hay veces que las motos son como una lotería, cualquier cosa puede pasar. Algunos reportan que el check engine se activa mucho y no necesariamente por fallas en su motor. Otros dicen que han presentado fugas y otros dicen que cero problemas con esta máquina y están muy contentos con su Pulsar N160. Muchachos, ¿qué opinan de esta moto? ¿Se la comprarían, sí o no? Los leo en los comentarios y por favor apoyar este video con un like si les gustó el contenido. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones.